que te enfoque público, gente y eso? ¿Me interesa? ¿No interesa? Que se vea movimiento. Ah, bueno, ya van los críos para allá. En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea, superación, hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia, gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad. berdintasuna, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda fase de los Juegos Deportivos de Gimnasia Artística. Ahora mismo están las gimnastas de base 3, base 2, base 4, base 5 y base 6, y enseguida vendrán las de Vía Olímpica 8, calentando para empezar la competición.
Buenos días, las gimnastas han finalizado el tiempo de calentamiento general. La competición va a ser ahora mismo de las gimnastas de base 3, que están divididas en 3 grupos. La competición va a constar de 3 rotaciones. En la primera, el grupo A va a ir a barra, el grupo C a suelo y el grupo B descansará. En la rotación 2, el grupo B irá a barra, el grupo A suelo y el grupo C descansará. En la rotación 3, el grupo C irá a barra, el grupo B a suelo y el A descansará. En el grupo A podemos encontrar a todas las gimnastas de Ibayalde, la Ciudad Deportiva Maya y del tenis. En el B, a las gimnastas del San Juan y de Atarrabia. Y en el C, a las gimnastas de Navarro Villoslada y de Ardoy. Las gimnastas ahora mismo van a empezar a calentar en el aparato que les corresponde. Y cuando cada gimnasta haga un par de pasadas en el aparato y calienten lo suficiente, dará comienzo a la competición. El tiempo de calentamiento del suelo ha finalizado, por lo que van a empezar con la competición en suelo. El grupo C, en los que se encuentran Ane Bazán, del Navarro Villoslada, Irati López, Leire Herrea y Mara Mangado, del Navarro Villoslada. Y luego Irene Laincez, Carolina de la Cruz, Aisha Latasa y Yone Gómez, de Ardoy. Ahora va a empezar.
Vale, voy a mirarlo de todas maneras, ¿vale? Voy a dejar un poco la cámara fija. Un segundo, ¿puedo? No sé, ¿cómo se llama? Actúa en suelo Irati López. Tenemos ahora y a Irati López del Navarro Bieslada compitiendo en suelo. Acabamos de ver a Nebazán y esas son las dos primeras gimnastas del grupo C. Ahí va Irati. Mucha suerte. Comienza la competición en barra. Y también van a empezar a competir en barra, porque vamos a tener los aparatos simultáneamente compitiendo. Vemos a Irati Valentín compitiendo en barra. Muy bien Irati con un par de caídas. Ahora va a ir a barra Edur Negarín. Y en suelo también acabó su ejercicio Irati López. Y ahora le toca a Leire Herrea. Actúa en suelo Y empieza el ejercicio de Leire Herrea en suelo.
Muy bien, Leire. Y ahora en barra tenemos a Edurne Garín. Un pequeño desequilibrio que le cuesta una caída. Voltereta. Y salida. Muy bien, es el turno de Leire RA en suelo. Actúa en suelo Mara Maldonado. Perdona, Leire acaba de hacer. Es el turno de Mara. Han acabado las del Navarro Villoslada en suelo y ahora es el turno de las gimnastas de Ardoy, en las que se encuentran Irene Laincez, Carolina Lacruz, Aicea Latasa y Yone Gómez. En barra seguimos con las gimnastas de Vallalde y ahora le toca a Martiñe Sajardo. Y ahí va Martiñe. Y en suelo empiezan las gimnastas de Ardoy con Irene. Muy bien, Irene. Ha acabado también Martiñe en barra. Y es el turno de June Toledo en barra y de Carolina Lacruz en suelo.
Y comienza el ejercicio de Aizea. La ronda de los saltos. Actúa en suelo Carolina La Cruz, Ardoy. En suelo va a empezar Carolina. Muy bien, Carolina. Es el turno de Aizea La Tasa. Y en barra le va a tocar a Leire Serrano de Ibayalde también. Vemos a Aizea prepararse para su ejercicio de suelo. Sarugi Hernández de Ibayalde en barra. Aizea solo a los coches. Actúa en suelo Y empieza Aizea La Tasa, el Ardoy. Ejercicio de Aizea en suelo y tenemos a Sayuri en barra. Y acaba Aizea el ejercicio en suelo. Se prepara en barra Ollane Ochoa, la última gimnasta de Ibayalde. Y luego en barra tendremos a la gimnasta Naroa Echarte de Amaya y a Paula Ciaurdiz del tenis. En suelo también tenemos a la última gimnasta de Ardoy. Y con esta acabaríamos el grupo de suelo, que es Yone Gómez. Ollane se sube a la barra y empieza su ejercicio.
voltereta. Controlar la bajada. Un pino. Medio giro. Y salida clavada. Muy bien. Salud a las juezas. Y tenemos ahora en barra Naroa Echarte de Amaya. En suelo tenemos preparada a Yone Gómez, que va a comenzar su ejercicio en cuanto las jueces le den paso. Actúa en suelo Yone Gómez, Ardoy. Y ahí va Yone. Se han confundido de canción a la hora de ponerle, por lo que vuelvo a empezar el ejercicio. Leire Serrano de Vallalde, la cual yo creo que por el orden que tengo se habían saltado, está haciendo en barra. Había dicho que le tocaba Naroa, pero está Leire. Y acaba Yone Gómez su ejercicio en suelo. Hemos acabado el grupo C, que le tocaba ahora competir en suelo. Y ahora sí tenemos a Naroa Echarte de Ciudad Deportiva Amaya, que va a competir en barra. Y después de Naroa tendremos a Paula, la última competidora del grupo A. Y daremos paso a la rotación. Las juezas le dan paso a Naroa y se sube a la barra. Vertical. Hace los saltos sin ni un desequilibrio. Los giros. Una voltereta. Y hace la salida clavada. Como última gimnasta de esta rotación, tenemos a Paula Ciauriz del tenis.
Le dan paso a las juezas a Paula y empieza su ejercicio. Hace los giros. Voltereta. Los saltos. Una vertical. Y la salida. Todas las gimnastas han acabado... Cambio de rotación. Grupo A, suelo. Grupo B, barra. Grupo C, descanso. Como ha dicho la megafonía, cambiamos de rotación. El grupo B va a ir a barra, el grupo A irá a suelo y el grupo C descansará. Recordemos que en el grupo B, que va a barra, tenemos a las gimnastas de San Juan y de Atarrabia. En el grupo A, que va al suelo, tenemos las gimnastas de Vallalde, de Amaya y del tenis, que son las que han competido ahora en barra. Y en el grupo C, que estaban ahora en suelo, descansan. Entre las cuales están las gimnastas del Navarro Bioslada y de Ardoy. Y ahora las gimnastas van a empezar a calentar el aparato de esta rotación, para luego ya sí dar comienzo otra vez a la competición.
Comienza la competición en barra y en suelo. Y van a empezar la competición ya en los dos aparatos. Ha finalizado el tiempo de calentamiento para las gimnastas. Y tenemos a Leire Marín del San Juan en barra y a Irati Valentín de Ibayalde en suelo. Actúa en suelo Irati Valentí y Vallalde. Irati Valentín saluda a las juezas y se prepara para comenzar su ejercicio. Y Leire Marín del San Juan está preparada en barra para... Ya le dan paso a las juezas y también va a comenzar su ejercicio en barra. Tenemos a Leire en barra que hace los saltos, los giros, hace una voltereta. Ha comenzado el ejercicio de Irati en suelo. Y acaba Irati en suelo. Es el turno de Edurne Garín de Ibayalde. Y en barra se prepara Valentina Tenorio del San Juan. Actúa en suelo Edurne Garín y Saluda a Vallalde. Edurne y se prepara para comenzar su ejercicio en suelo. Y Valentina empieza su ejercicio en barra. Ha acabado Valentina en barra, que no hemos podido ver el principio del ejercicio, pero no se ha caído ninguna vez y no ha tenido apenas ningún desequilibrio.
Y acaba Martiñe en suelo. Perdón, ha acabado de Edurne. Martiñe le toca ahora. Es el turno de Nerea en barra. Le han dado las juezas paso y se sube a la barra para comenzar su ejercicio. Actúa en suelo Martiñe Sajardo. Y ahora sí le toca a Ibayalde. Martiñe en suelo de Ibayalde. Y acaba Martiñe en suelo. Es el turno ahora de Yune Toledo de Ibayalde. Y en barra van a empezar las gimnastas de Atarrabia con Yone Aguado como primera participante. Vemos a Yune preparada, le han dado paso a las juezas. Actúa en suelo Aicea Rebollo, Ibayalde. Pues no es Yune. Debo tener otro orden porque vemos que está Aicea Rebollo preparada. Y Yone Aguado empieza en barra. Y acaba Aicea Rebollo. Siguiendo con las Yone de Atarrabia, tenemos ahora a Yone Artieda Rosado para barra.
Actúa en suelo Sayuri Hernández y Vallalde. Es el turno de Sayuri en suelo de Ibayalde. Le han dado paso a las juezas y ya está preparada para empezar su ejercicio. Tenemos en barra a Johnny Arrieta de Ibayalde. Acaba Sayuri y Johnny hace la salida. Tenemos preparada a otra gimnasta de Ibayalde en suelo, a que las jugadoras le den paso. Y en barra seguimos con las gimnastas de Atarrabia. Actúa en suelo Ollane Ochoa y Vallalde. Ollane Ochoa se prepara en el suelo para comenzar su ejercicio. Y Ollane Gil va a empezar su ejercicio en barra. Acaba Ollane Ochoa de Ibayalde en suelo y es el turno de la única gimnasta que tenemos de base 3 de Amaya, que es Naroa Echarte. En barra acabó Ollane Gil y ahora es el turno de Oskia Gil, de Atarrabia también, la hermana. Vemos en pantalla preparada a la gimnasta de Amaya. Le dan paso a los jueces y se Actúa en prepara suelo Naroa Echarte del Club Deportivo Amaya. para comenzar su ejercicio en suelo. Y Oskia empieza en barra.
Acaba Osquía y Naroa. Muy buen ejercicio de Naroa en suelo. Y Osquía también lo ha hecho muy bien. Es el turno de la penúltima gimnasta de atarrabia del grupo B que va a hacer en barra. Le toca a Iraide, Navaz, Blas. Y en suelo le toca ahora a Paula Ciaurriz, la única gimnasta del tenis. Se prepara para que le den paso a las juezas, saluda Actúa en suelo Paula Ciaurriz. y Tenis. comienza su ejercicio. En barra también empiezan. Con Iraide. Y acaba Paula con su ejercicio en suelo. Iraide también ha acabado. Tenemos ahora a la última gimnasta de esta rotación de atarrabia, que es Naya Alzueta en barra. Han terminado de competir todas las gimnastas de suelo y, como digo, queda solo una gimnasta para barra. Le dan paso los jueces a Naya y se sube a la barra. Hace los saltos. Una vertical. Un desequilibrio que lo consigue aguantar sin caerse. Y la salida. Saluda y damos por finalizada la rotación. Ahora las gimnastas pasarán a competir en el último aparato que les toca, que es, recordemos que el grupo C, en el que se encuentran Navarro, Bieslada y Arroy, va a ir a barra. El grupo B, en las que se encuentran San Juan y Atarrabia, va a ir a suelo. Y el grupo A, que son las gimnastas de Ibayalde, de Amaya y del tenis, han competido ya en los dos aparatos, por lo que solo les queda descansar y esperar a la entrega de medallas.
Comienza la competición. Vemos calentando a las gimnastas de Ardoy en barra, que según ha dicho Megafonía ya ha acabado el tiempo de calentamiento, por lo que vamos a empezar enseguida a ver la última rotación de la jornada de hoy. En suelo las gimnastas han dejado de calentar, pero en barra todavía queda alguna de Ardoy. Ahora vamos calentando a Yone, que por mi lista es la última que tiene que calentar, y ya empezarán a competir las gimnastas. Vamos con un poco de retraso, pero enseguida a las 11 entrarán en el gimnasio los chicos para empezar a calentar, porque después de la competición de base 3 tenemos la competición masculina de gimnasia artística de base 1, 2, 4, 5, 6 y de base 6 y 3 que van a competir en los apartados de suelo y seta. Ha empezado la competición en suelo. Acabamos de ver a Leire Marín del San Juan competir en suelo y tenemos a Ane Baztán del Navarro Villoslada en barra. Hace una vertical que se ha caído. Debe estar un poco nerviosa. Se sube. Una voltereta. Tampoco consigue aguantar en la barra. Barra es un aparato bastante difícil. Y hace la salida, que la clava y saluda a las juezas. Es el turno ahora en barra de Irati López. Y tenemos preparada en suelo a Valentina del San Juan. Actúa en suelo Valentina Tenorio. Le dan paso a los jueces a Valentina y se prepara a comenzar su ejercicio. Irati también está preparada en barra para cuando las juezas le den paso empezar a competir. Y ahí empieza Valentina. Acaba Valentina y ha empezado Irati López en barra. Hace los saltos. Medio giro. Aguanta el desequilibrio.
Una voltereta que no consigue aguantar en la barra. Se vuelve a subir. Vertical. Y salida. San Juan. Le toca en suelo a Nerea Goñi del San Juan, la última gimnasta que tenemos de este club. Y acaba Nerea, está preparada Leire Rea, que ya le han dado paso a los jueces, y comienza su ejercicio. Hace los saltos. Un medio giro, que se desequilibra y se cae de la barra, pero se vuelve a subir. Voltereta. Muy bien. Hace la vertical. También muy bien sin desequilibrarse. Y salida. Y saluda a las juezas. Actúa en suelo Jone Aguado, Atarrabia. En suelo empezamos con las gimnastas de Atarrabia. Está preparada Jone Aguado, que ya le han dado paso a las juezas. Y comenzará su ejercicio. Muy bien, Jone. Tenemos preparada a Mara Mangado, la última gimnasta del Navarro Bioslada. Y empieza su ejercicio Mara. Hace la voltereta Mara y se sube muy bien en la barra. Y acaba con la salida y saluda a las juezas. Actúa en suelo Jone Artieda. Jone Artieda va a empezar en suelo y las gimnastas del Navarro Bioslada ya han acabado la competición de hoy. Empiezan ahora las gimnastas de Ardoy a competir en barra. Ahí tenemos a Jone en suelo.
Acaba Yone en suelo y empieza a competir Irene Laincez de Ardoy en barra. Hace la vertical. Una voltereta. Medio giro. Se cae de la barra. Hace los saltos. Y acaba el ejercicio habiéndose solo caído una vez. Muy bien, Irene. Y ahora le toca a Carolina en barra. En suelo Ollane Gil, le toca a Atarrabia. Ollane Gil de Atarrabia, que ya han dado paso a las juezas y está ahí preparada para comenzar su ejercicio. Muy bien, Ollane. Ahí vemos a Carolina preparada en barra. En suelo ahora es el turno de Osquía. Ahí vemos a Osquía preparada. Le dan paso en barra a Carolina y comienza el ejercicio. Actúa en suelo Osquía Gil, Atarrabia. En suelo empieza Osquía. Vemos la voltereta de Carolina. Muy bien, Osquía en suelo. Tenemos ahora preparada a Itzea la tasa de Ardoy. En suelo quedan dos competidoras por cada aparato. En suelo nos falta por ver a Iraide de Anaya Alzueta. Y en barra a Aicea, que la vemos ahora mismo preparada para comenzar su ejercicio en cuanto las jugadas le den paso. Y por último a Yone Gómez. Actúa en suelo Iraide Navas, Atarrabia. Y empieza Iraide en suelo.
Y ahí sea también, las jugadas le dan paso para que comience su ejercicio en barra. Y acaba Iraide, tenemos a Aicea que se acaba de caer de la barra, se vuelve a subir, acaba sus saltos y hace la salida de rondada. Saluda a los juezas. Nos quedan 2 competidoras, una por cada aparato. Ahora se va a preparar Naya Alzueta para suelo y Yone Gómez para barra. Vemos allá a la última gimnasta de Atarrabia, que le está dando la jueza las últimas indicaciones para empezar su ejercicio. Y a Yone también la vemos ahí preparada en barra. Actúa en suelo Naya Alzueta, Atarrabia. Y empieza el ejercicio de Naya Alzueta. Y Yone también empieza. Y acaba el ejercicio de Naya. Tenemos a Yone aún subida de la barra haciendo los saltos, que solo se ha caído una vez durante su ejercicio. Y acaba con la salida de rondada y saluda. Las gimnastas ya han acabado de competir. Todas las gimnastas han competido los 2 aparatos, tanto en barra como en suelo. Por lo que ahora las jueces pasarán las notas y daremos paso a la entrega de medallas. Enseguida vamos a empezar a ver a los chicos entrando en suelo para empezar su calentamiento general, ya que en cuanto acaban las gimnastas de base 3 van a empezar a competir la gimnasia artística masculina. Y cuando estos acaben vamos a tener la competición de gimnasia femenina, tanto de base 8 como de vía olímpica 8.
Comienza la entrega de medallas. Y nos acaban de decir por megafonía que enseguida va a empezar la entrega de medallas. Aparato barra. Tercera clasificada, Ollane Ochoa y Vallalde. Ollane Ochoa Segunda como tercera clasificada, Paula Ciaurriz, Club Tenis. Y primera Paula clasificada, del Naroa tenis Echarte, la segunda Amaya. y Naroa Echarte de Amaya la Hace entrega primera. de medallas las juezas de la competición. Y entregan las medallas las juezas de la competición. Aparato suelo. Tercera clasificada, Nerea Goñi, San Juan. Segunda clasificada, María Tenemos Mangado, Navarro del Villostada. San Juan a la tercera clasificada Nerea. Segunda clasificada, Mara Mangado. A Navarro segunda Villostada. tenemos a Mara. Y primera clasificada, Paula Ciaurriz, Club Tenis. Hace entrega de medallas las juezas de la Y competición. la primera clasificada ha sido Paula Ciaurriz del tenis, que no está, por eso ha tenido que ir a buscar la medalla a su entrenadora. No he oído muy bien por megafonía qué aparato han entregado primero y cuál segundo. Pero bueno, con esto damos por finalizada la competición de base 3, pero os invito a quedaros en el directo ya que enseguida va a empezar la competición de gimnasia artística masculina. Desalojar la Van a instalación, competir por favor. los chicos en los aparatos de suelo y de seta. Y serán los de base 1, base 2, base 4, base 5, base 6 y base 3. Y después de esto vamos a ver a las gimnastas de gimnasia artística femenina de base 8 y de vía olímpica 8. Muchas gracias.
Vemos cómo han entrado los chicos que van a empezar a competir. Bueno, van a empezar ahora a hacer el calentamiento general. Tenemos en base 1 a Beñatigea, en base 2 a Diego Irisarri, Aran Liatiago, Dylan García, Asier Zaro, Hugo Cruz y Iván Zariquiegui. En base 4 tenemos a Javier Marturet, a Daniel Istúriz, a Urco López Garralda, a Nicolás Gómez, a Pablo Núñez. En base 5 a Ander Mutiloa, a Urco López González, a Aymar Orbegozo, y en base 6 a Gonzalo Rodríguez. Y por último en base 3 a Alex Lima, a Aritz Pinillos, a Anand Montero, a Dur Pérez y a Nicolás Tapiador. En cuanto a los clubes, tenemos a Ardoy, a San Juan, al Navarro Villoslada, al Backflip, y eso es todo. Tenemos a los gimnastas calentando en suelo, y eso, recordemos que van a competir tanto en suelo como en seta, aunque probablemente muchos de los gimnastas no van a competir en seta, ya que es un aparato que ha empezado a competirse en Navarra hace muy poco.
Comienza la competición, perdón, el calentamiento por aparatos. Grupo 3, Bueno, pues suelo. vemos Grupo que 1, 2, acaban de decir seta. que ha finalizado el tiempo del calentamiento general, así que van a empezar los gimnastas a calentar en los aparatos que les corresponden. Tenemos 3 grupos, el primero de base 1 y base 2, el segundo en el que están base 4, base 5 y base 6, y en el tercero en el que está base 3. Comienza la competición. Han terminado el calentamiento por aparatos. Gimnastas sentados en la grada, por favor. Tenemos al grupo B3, o sea, al grupo de base 3 en suelo, y al grupo de base 1 y base 2 en seta. Vemos ahí a un gimnasta del backflip preparado para empezar su ejercicio en suelo, y en seta tenemos a otro de los gimnastas del backflip. De momento arrancamos así. Actúa en suelo Alex Lima, backflip.
Vale. Tenemos en suelo a los de base 3. Acaba de hacer Alex Lima del backflip y ahora es el turno de Aritz Pinillos del San Juan. Y en seta acaba de hacer Dylan García del backflip. Y ahora es el turno de Asier Zaro en seta y, como ya he dicho, de Aritz Pinillos en suelo. Y Asier Zaro empieza su ejercicio en seta. Ha hecho medio molino. Otra vez. Actúa en suelo Aritz Pinillos, San Juan. Y casi 1 3/4 y acaba su ejercicio. A Aritz Pinillos lo tenemos en suelo. Ahí lo vemos muy estirado. Quinta. Y ahí va la diagonal, rondada, flip-flap, plancha. Y saluda y acaba su ejercicio. Hugo Cruz va a hacer seta. Ahí como su compañero medio molino. Anand, mientras tanto, lo vemos preparándose por detrás para hacer su ejercicio de suelo. Anand, que es del Navarro Villoslava. El único de su club y de su categoría. Y aunque ha apoyado el culo, un molino. Y acaba su ejercicio. Hugo. Ahí vemos a Anand. Como ya he dicho, el único gimnasta del Navarro en base 3. Después de Anand veremos a los dos gimnastas de base 3 de Ardoy, que son Adur Pérez y Nicolás Tapiador. Y Iván Zarikiegi está haciendo ahora seta. Actúa en suelo Anand Montero, Navarro Villoslada. Anand, el gimnasta de Navarro, empezó su ejercicio. Iván ya ha acabado. Ahí vemos a Anand haciendo una vertical, voltereta, sapo piernas abiertas. Un olímpico. Cuarta.
balanza. Ahí tendría que haber aguantado algún segundo más. Y hace la vertical de rondada flip-flap. Saluda y acaba el ejercicio. Es el turno de Adur Pérez de Ardoy. Ahí hemos preparado a Adur para empezar su ejercicio en suelo. Los gimnastas de Seta ya han acabado, ya que aunque en el grupo había 7 gimnastas, solo han podido competir 3, ya que por ejemplo los de Navarro pues no tienen el material para poder entrenar este aparato en su gimnasio. Le dan paso a las jueces a Adur. Y ahí va su primera diagonal. Hace paloma mortal, aunque cae de culo. No sabe muy bien para dónde seguir porque en Ardoy tienen la tira del suelo recta, por lo que no están acostumbrados a trabajar en un suelo cuadrado. Ahí le vemos el pino voltereta y el sapo. Sube con el olímpico en piernas juntas. Y quinta. La balanza. Ahí aguanta los segundos necesarios. Sin desequilibrarse. Lateral para llegar a la segunda diagonal. Y rondada flip-flap clavado. Saludo a los jueces. Muy buen ejercicio de Adur. Y ahora tenemos a Nicolás Tapiador, el otro gimnasta de Ardoy de esta categoría. Ahí vemos la repetición del rondada flip-flap de Adur. Se prepara Nicolás. Actúa en suelo Nicolás Tapiador. Y ahí va Nicolás, que ya le han dado paso a las jueces. Empieza con la primera diagonal de paloma y león. Probablemente en el ejercicio tendría que haberlo hecho seguido, pero parece que no ha cogido bien el antesalto. Hace lateral, pino, voltereta y sapo, piernas abiertas. Sube a olímpico con las piernas cerradas. Y quinta. No sé si se le ha olvidado la balanza o no la tiene en el ejercicio como el compañero. Y hace la segunda diagonal con rondada, flip-flap. Y acaba el ejercicio Nicolás.
Ya han acabado todos los gimnastas de esta rotación, por lo que ahora el grupo que ha estado ahora en seta va a ir a suelo. El grupo que ha estado ahora en suelo descansa. Y el grupo que ha estado ahora descansando va a seta. Cambio de rotación. Grupo 1-2 suelo. 4-5-6 seta. Vemos calentando en seta al grupo 2, que son base 4, base 5 y base 6. Otra vez aquí en este grupo hay 3 gimnastas del Navarro Villoslada, pero no van a poder competir en este aparato. Entonces van a competir los 3 gimnastas de Ardoy, que son Javier Marturet, Daniel Isturiz y Urco López, los 3 gimnastas de Ardoy de esta categoría. Y los 3 gimnastas de las categorías base 4, base 5 y base 6 del backflip, que son Nicolás Gómez, Aymar Orbegozo y Gonzalo Rodríguez García. Y en suelo Tiempo de calentamiento. tenemos a base 1 y a base 2, que ha acabado el tiempo de calentamiento, por lo que para empezar ya los gimnastas A la grada, por enseguida a competir.
Actúa en suelo Peñat Igea, Navarro Villoslada. Empieza la competición. En suelo tenemos a Beñat Igea del Navarro Villoslada, el único gimnasta de la categoría base 1. Es el más pequeño de la competición. Y en seta vemos que se está preparando Javier Marturet de Ardoy de base 4. Vemos a Beñat que ha empezado su ejercicio. Una voltereta para atrás, una lateral y saluda. Javier sigue ahí preparado para que las juezas le den paso. Perdona, no es Javier, es Daniel. Parece que Javier no va a competir en este aparato. Hace el segundo molino. Y tercero. Otro más. Y la salida. Seta, la verdad que es, como he dicho antes, un aparato que en Navarra no se había competido hasta ahora, por lo que es lógico que los gimnastas no puedan llevar un ejercicio muy bien preparado, ya que no tienen experiencia entrenando esta modalidad. Vemos a Urco López Garralda preparado para competir en seta. Actúa en suelo Diego Irisarri, Navarro Villoslada. En suelo es el turno de Diego Irisarri, el primer gimnasta de base 2. Vemos que ha hecho paloma. Ahora hace un lateral. Rondada. Y acaba el ejercicio. En seta seguimos teniendo a Urco, que le acaban de dar paso a las juezas. Y comienza su ejercicio. 3, 4. 4 molinos seguidos. Ha habido un momento en el que ha tocado con las rodillas un poco la seta, pero teniendo en cuenta cómo lo han hecho otros participantes, vemos que Urco ha hecho un muy buen ejercicio.
es el turno del último gimnasta del Navarro Villoslada en suelo. Tenemos ahí esperando a Aran Latiago para que le den paso las juezas. Y en seta tenemos a Nicolás Gómez del backflip. Actúa en suelo Aran Litago, Y Navarro Villoslada. empieza el ejercicio Aran con una paloma león. Rondada. Nicolás ahí también vemos que va a empezar el ejercicio en seta. Hace un molino. Para. Otro más. Ahora mientras ando en suelo va a hacer la segunda diagonal, que es una rondada. Y acaba el ejercicio Aran saludando a los jueces. Nicolás va por la salida y ya está. Hacer molinos en seta es algo muy complicado y sobre todo hacerlos seguidos. Vemos que por ahora el único que se ha atrevido a hacerlos ha sido Urco. Y los demás han hecho los molinos uno a uno, lo cual no te da la bonificación de hacerlos todos seguidos, pero es mejor que no competir. Vemos que se prepara Aimar Obregozo de backflip, el único de la categoría base 5 que va a competir este aparato, ya que aunque Ander Mutilio, Yurko López González también estén en base 5, como ya he dicho antes, en el Navarro no han podido entrenar este aparato, ya que no disponen del material, por lo que podemos deducir que Aimar va a ser el que se lleve el primer puesto, ya que es el único que compite en esta categoría. Mientras tanto, en suelo es el turno de Dylan García del backflip. Vemos otro gimnasta del backflip, que este sí que está haciendo otra vez los molinos, todos seguidos igual que Urco. Acaba el ejercicio. Actúa en suelo Dylan García, backflip. Y Dylan García comienza su ejercicio en suelo. Hace la primera diagonal, una paloma león. Ahora le toca la parte lenta, con una lateral, pino voltereta, con sabo piernas abiertas. No sé qué es. Hace un olímpico con piernas cerradas. Y una cuarta. La balanza ahí, que debería haber aguantado un poquito más. Y se pone en la esquina para hacer su última diagonal. Rondada, flip-flap. Y acaba saludando a los jueces. Gonzalo Rodríguez se dispone a competir en seta, el único participante que tenemos de base 6. Y vemos que hace los molinos todos seguidos. En un primer momento parecía que los iba a hacer separados, pero al final sí que ha conseguido hacer 3 molinos seguidos.
suba en suelo Asier Zaro. Y es el turno de Asier Zaro del backflip en suelo, que hace una paloma, apoya un poquito la mano, y león. Para la parte lenta lateral, pino voltereta, sapo piernas abiertas. Olímpico con piernas cerradas, no consigue subir a la vertical, hace una cuarta, con las piernas un poco dobladas, la balanza y la segunda diagonal tenemos un rondada y acaba Asier su ejercicio. Y empieza el ejercicio en suelo, ha hecho la primera diagonal, una paloma voltereta. Pino voltereta, sapo piernas abiertas, se pone en la posición de 90 grados y aguanta allí un par de segundos. Sube a la vertical. Hace cuarta. Aguanta en balanza, aunque debería haber aguantado un poco más para que le diese la bonificación. Y como segunda diagonal, una rondada flip-flap. Y acaba el ejercicio.
Actúa en suelo Iván Tarikiegui. Y tenemos el último gimnasta de base 2 compitiendo en suelo. Ahí se prepara Iván Tarikiegui, la primera diagonal. Hace una paloma león. Ahora sale la parte de lenta y hace una lateral. Pino, aguanta y voltereta. Sapo piernas abiertas. Se pone en posición de 90 grados. Aguanta los segundos. Calentamiento en seta. Olímpico, piernas cerradas. Y hace una cuarta. Aguanta la balanza aunque se desequilibra. Vuelve a intentarlo. Y a la esquina a hacer la segunda diagonal. Con una rondada. Y acaba su ejercicio. Ya han acabado todos los gimnastas en la segunda rotación. 4, 5 y 6. Ahora la base 4, base 5 y base 6 va a ir a suelo. Base 3 va a ir a seta. Y base 1 y base 2 descansa. Bueno, podemos ver que está... Ahora mismo vemos el calentamiento de suelo, en los que está base 4, base 5 y base 6. Tenemos en base 4 a Javier Marturet, a Daniel Istúriz, a Urco López, a Nicolás y a Pablo Núñez. En base 5 tenemos a Urco López González, el del Navarro Villoslada, a Aymar Obregozo y en base 6 a Gonzalo. Los gimnastas van a estar unos minutos calentando sus diagonales y enseguida empezaremos a competir para acabar con la última rotación de la jornada de hoy. Haremos la entrega de medallas y seguido a esto entrarán las chicas de base 8 y de vía olímpica 8 para competir en los aparatos de barra y salto.
Comienza la competición en seta. Ya ha finalizado el tiempo de calentamiento y ahí vemos compitiendo a uno de los gimnastas de backflip en seta. Ha hecho el primer molino. Hace el segundo. Y el tercero. Ese era Alex Lima. Va a hacer un cuarto. Era la salida. Y finaliza Alex Lima su ejercicio de seta. En suelo siguen calentando. Está preparado Aritz Pinillos, el único gimnasta del San Juan, para competir en seta. Y da paso a la jueza Aritz para que empiece su ejercicio en seta. Hace los 3 molinos seguidos, aunque no lo hemos podido ver en pantalla, y saluda. Muy bien, Aritz. Es el turno de Adur Pérez, de Ardoy, para competir en seta. Ahí hace un molino. Ahí va el segundo. Y tercero. Hace ahora la salida. Y saluda a la jueza. Queda solo por competir en seta Nicolás y habrá acabado ya 2 de los 3 grupos de gimnasia artística masculina de hoy. En suelo siguen calentando. Ahí vemos a Nicolás preparado para que la jueza le dé paso. Comienza la competición en suelo. En suelo ya han acabado de calentar y van a empezar a competir. Y vamos a empezar con Javier Marturet. Actúa en suelo Javier Marturet, Ardoy. De Ardoy. Tenemos a la vez a Nicolás Tapiador de Ardoy en seta y a Javier Marturet de Ardoy en suelo. Actúa en suelo Urco López. Javier parece que no va a competir, así que es el turno de Urco López. Vemos a Nicolás en seta, ha hecho el primer vuelo. El segundo.
y el tercero. Hace la salida y saluda. Urco López en suelo es del Navarro Villoslada, base 5. Hace una mortal y apoya las manos. La segunda no la ha podido vivir tan alta como pensaba. Hace lateral, pino. No ha pasado a la voltereta, así que la repite y hace pino voltereta. Un olímpico con piernas abiertas, aunque se ayuda un poquito de las piernas. Hace quinta, muy bien hecha. Aguanta la balanza, se desequilibra, y va a la esquina a hacer la segunda diagonal. Rondada, flip-flap y mortal. Con un pequeño paso y saluda muy bien Urco. Ahí vemos la repetición. Han acabado ya todos los competidores de competir en seta y ahora solo nos queda acabar con el aparato de suelo. Vemos ahí preparado a uno de los gimnastas del backflip para competir en suelo. Actúa en suelo Aymar Obregozo, backflip. Y es el turno de Aymar. Mortal, con un pequeño paso adelante. Hace lateral, pino, voltereta. El olímpico. Y quinta. Va a la esquina para hacer la segunda diagonal. Hace la balanza. Y rondada, flip-flap y pirueta. Muy bien Aymar. Sí, Aymar. Y ya hemos acabado con base 5. Solo nos queda el gimnasta de base 6, Gonzalo Rodríguez. Ahí vemos la repetición de la última diagonal. Rondada, flip-flap, pirueta. Que ha estado a puntito de clavar solo un paso para atrás. A Javi que se lo habían... Ah, vale, no. Ahora van a competir los gimnastas de base 4, empezando con Javier Marturet de Ardoy. Y entonces ya por último dejaremos a Gonzalo de base 6. Ahí va Javi.
Hace paloma, león. No ha conseguido hacerlo seguido. Lateral. Pino. Sube al olímpico. Da un par de pasos en el pino. Cuarta. No ha hecho la balanza y hace la segunda diagonal, una rondada y flip-flap. Saluda. Actúa en suelo Gonzalo Rodríguez. Ahora va a hacer Gonzalo de base 6. Hace la primera diagonal, rondada, flip-flap, plancha, con un solo paso. Va por la segunda, paloma mortal y hace un saltito. Ahora le toca la parte lenta, que hace lateral, pino, voltereta, espagat con una pierna, hace olímpico y ahí va por la tercera diagonal con un rondada, medio giro mortal, que seguro que tiene un nombre técnico, pero no me lo sé. Hace un olímpico. Y la cuarta diagonal, rondada, flip-flap, mortal. Y acaba Gonzalo. Ahora van a volver a llamar a los gimnastas de base 4, que son los únicos que quedan. Es el turno de Daniel Istúriz, de Ardoy. Actúa en suelo Daniel Istúriz. Ahí lo vemos preparado. Va por la primera diagonal, hace una paloma, león. Hace la parte lenta y ahora por la segunda, rondada, flip-flap. Y finaliza el ejercicio. Es el turno de Urco López Garralda, de Ardoy. Ahí vemos a Urco.
Dan paso a las juezas ya. Urco, último gimnasta de Ardoy, hace la primera diagonal, rondada mortal, lateral, pino, voltereta, hace un olímpico con piernas abiertas, quinta, y de segunda diagonal, rondada, flip-flap, mortal. Muy bien, Urco. Y ahora como último gimnasta tenemos a Nicolás Gómez del backflip. Perdón, puede que no sea el último gimnasta porque también queda Pablo Núñez. Ahí vemos a Nicolás preparado. Que le den paso a los jueces. Las jueces. Actúa en suelo Nicolás. Dan paso las juezas a Nicolás. Se prepara, va por la primera diagonal. Con paloma león. Hace una lateral. Pino, voltereta. Sube a la vertical de olímpico. Quinta. Hace la balanza. Y de segunda diagonal, un rondada, flip-flap, mortal, con un pequeño paso. Y acaba Nicolás. Ahora en cuanto... Vale, no, sí, claro. Ahora queda el último participante de hoy, Pablo Núñez, del Navarro Bioslada, que no lo hemos visto competir en seta, pero que ahora vamos a verlo competir en suelo. Ahí vamos a Pablo. Actúa en suelo Pablo Navarro Y Bioslada. ahí va Pablo Núñez, del Navarro Bioslada. Le dan paso a las juezas. Hace una paloma león. Uno lateral. Pino, voltereta.
cuarta. Balanza. Y rondada, flifla. Ay, que ha intentado clavar. Va a la esquina. Ah, ya está, ya ha acabado el ejercicio. Saluda a la jueza. Y con esto han acabado todos los gimnastas de competir en las dos modalidades. Ahora las juezas pasarán la nota a secretaría y enseguida empezará la entrega de medallas.
Chicos, comienza la entrega de medallas. En el aparato de suelo, base 1, primer clasificado, Beñat Iguea. Base 2, tercer clasificado, Iván Zarikiegui. Segundo clasificado, Iván Zarikiegui, tercer clasificado. Dylan García. Base 3, tercer clasificado, Alex Lima. Segundo clasificado, Adul Pérez. Y primer clasificado, Aritz Vinicius. Base 4, tercer. En base 1 tenemos como primer clasificado de los dos aparatos a Beñat Iguea, que es el único participante de esa modalidad. Hacen entrega de medallas las juezas de la competición. En el aparato de suelo tenemos base 4, tercero. ¿Qué? Hay un lío con las notas. Veamos ahora cuando lo arreglen. En el aparato de seta, en base 2, tercero Iván Zarikiegui, segundo clasificado Aran y primer clasificado Dylan García del backflip. En base 3 tenemos a Alex Lima, a Adur de segundo y en primero a Aritz Pinillos. Ahora no se había enterado que había ganado, pero tiene... En suelo tiene Aran el segundo puesto. Suelo. Ahora vienen los clasificados de suelo. En las categorías que todavía no hemos mencionado. Van a entregar las medallas de base 6, de base 4.
A ver, ahora sí se han aclarado con el lío que tenían en las notas. Ahora van a entregar las medallas de base 4, base 5 y base 6 en el aparato suelo. Continuamos. Suelo. Base Ahora ya van a seguir suelo. clasificado, Daniel Isturiz, Ardoy. Tercero, Segundo clasificado, Urco López, Ardoy. Y primer Urco López clasificado, segundo. Y Nicolás primero, Nicolás del backflip. Esto es base 4. Base 5. Segundo clasificado, Urco López. Y Urco primer López clasificado, González Aymar. tercero. Y segundo. Y primero, Aymar. Base 6, primer Y en base clasificado, 6, el primer clasificado, Gonzalo Rodríguez, del backflip. Hacen entrega de medallas las fuerzas de la competición. Repetimos por si no se ha oído, esto es suelo y se ha quedado en tercer lugar, Daniel Isturiz en base 4, en segundo Urco López Garralda y en primero Nicolás Gómez. En base 5 ha quedado segundo Urco López González del Navarro Villoslada y en primer lugar Aymar Obregozo Martirena del backflip. Y en base 6, primer clasificado Gonzalo Rodríguez. Seta, base 4. Tercer clasificado, En seta, base Ardoy. 4, tercer clasificado Daniel Isturiz, otra vez. Y primer clasificado, Urco López, Ardoy. Primer clasificado Urco López y... no, Base 5. primer clasificado Urco López. Obregozo. Luego recordamos porque no se oye nada desde megafonía. Y en base 6, primer clasificado. Base 6, Gonzalo primero Rodríguez. Gonzalo Rodríguez, eso sí. Hacen entrega de En medallas base las fuerzas de la 5 competición. tenemos en un primer clasificado a Aymar, que es el único que ha competido en seta. Y en base 4 tenemos primer clasificado a Urco López, segundo clasificado a Nicolás. Pues ya damos por finalizada la entrega de medallas, pero os invito a quedaros en el directo ya que ahora vienen las gimnastas de gimnasia artística femenina de base 8 y de vía olímpica 8. Y ahí sí que vamos a poder ver un nivel muy alto, ya que es el nivel más alto que se compite de toda Navarra. Enseguida veremos que las gimnastas vienen y empiezan con el calentamiento general en suelo. Muchas gracias. Ha finalizado la competición. Muchísimas gracias a todos. Desalojar la sala, por favor.
Esto así. La barra, dale la barra hasta hacia atrás. Tiene que mover. ¿Eh? Tengo que moverle la zapata. Bueno, pues la prueba será esa, a ver qué... Gimnastas, comienza el calentamiento por aparatos. Vemos ya a las gimnastas calentar por aparatos. Tenemos a Vía Olímpica 8 calentando en barra y a las gimnastas de base 8 calentando en suelo. En Vía Olímpica tenemos a Aider Lecuna, a Irene Huarte, a Inzane Pardo, a Elena Escolar, a Irati Nájera y a Irati Eslava. Y en base 8 tenemos a Usu Araujo, a Elena Baztán, a Nerea García, a María Gilbert, Carmen Sayín, Ollane Ardanaz y Nayara Hernández.
finalizado el tiempo de calentamiento. Bueno, les ha finalizado el tiempo de calentamiento y ya van a empezar con la competición. En barra la primera va a ser Eider Lecuna de Amaya. Saluda y empieza Eider. Sube a la barra. Usu Araujo se prepara para suelo. Hace Eider los saltos. Lateral sin manos. Y empieza Usue. Y finalizan las dos a la vez sus ejercicios. Usu era la única gimnasta del tenis. Es el turno de Elena Bazán en suelo, del Navarro Villoslada. Y en barra tenemos a Irene Huarte. Vemos preparada a Irene. Actúa en suelo Elena Bazán. Y en suelo va a hacer el ejercicio Elena del Navarro, la única gimnasta de base 8 de este club. Le dan paso a las juezas a Irene y se sube a la barra.
Hace los saltos. Giro y medio. Hace flip fly Irene. Mortal. Clava. Y la salida. Y acaba el ejercicio Elena. Se prepara Intzane Pardo en barra. En suelo tenemos ahora a Nerea García, la única gimnasta del Ibayalde. Ahí vemos a Intzane preparada para que las jugadas le den paso. Actúa en suelo Nerea García, Ibayalde. Entra en el suelo Nerea y se prepara ya para comenzar su ejercicio. Nerea García, Ibayalde. Y empieza el ejercicio de Intzane.
Acaba Nerea. Ainzan está subida en la barra. Flip-fla. Una caída. Flip-fla mortal. Vuelve a subir. Hace los saltos. Aguanta el desequilibrio. Lateral sin manos. Lo aguanta. Un salto con giro. Otro salto. Giro y medio. Y salida de pirueta. Ainzane Pardo de Amaya. Es el turno ahora de Elena Escolar, también del mismo club. Y en suelo se prepara María Gilbert. Actúa en suelo Carmen Mendoza, Amaya. Pues no, es el turno de Carmen Mendoza. La vemos ahí preparada y empieza su ejercicio. Y acaba Carmen su ejercicio en suelo. Vemos preparada a Elena Escolar en barra. Ahí la vemos preparada a que las jugadoras le den paso. Y la siguiente en suelo. Actúa en suelo Ollane Ardanaz, Amaya. Ollane Ardanaz de Amaya en suelo, preparada. Y empieza el ejercicio.
Y acaba Ollane, ha empezado Elena su ejercicio en barra, se ha subido y hace flip-flap y tempo. Mortal. Sin desequilibrarse. Salto abierto. Sigue con los saltos. Lateral sin Actúa en manos. suelo Nayara Hernández. También Amaya. consigue hacerlo sin caerse de la barra. Giro. Y hace la salida Elena. Tenemos en suelo a una gimnasta Amaya. A Nayara Hernández. Y acaba Nayara su ejercicio en suelo. En barra tenemos esperando a que le den paso a las juezas a Irati Nájera. Y comienza el ejercicio Irati Nájera en barra. Flip-flap. Una caída.
Lo repite, flip-fla tempo y consigue no caerse de la barra. Giro. Lateral sin manos. Sigue con los saltos. Otra vez lateral sin manos. Pero esta vez cae de la barra. Y hace la salida de pirueta. Han acabado todas las gimnastas de suelo de esta rotación. Después veremos a las de vía olímpica competir en suelo. Y ahora nos queda a Irati Eslava, la última de vía olímpica 8. Vamos a ir a la repetición de Irati Nájera y ahí a Irati Eslava. Última gimnasta de vía olímpica 8. Y dan paso a los jueces a Irati Nájera. Se sube a la barra y comienza su ejercicio. Flip-fla tempo. Lateral sin manos. Mortal hacia atrás. Sigue con los saltos. Y salida de pirueta. Hemos acabado ya la primera rotación. Ahora Cambio de rotación. vía olímpica 8 va a pasar a calentar en suelo. Y Vía olímpica las 8 gimnastas suelo. de base 8 barra. van a ir a barra, que disponen de 45 segundos cada una para calentar su ejercicio. Y empezará la competición otra vez. Tenéis 5 minutos de calentamiento.
Comienza la competición. Y ha terminado el tiempo de calentamiento para las gimnastas y van a empezar a competir. En barra tenemos a Usu Araujo del tenis, única gimnasta del tenis en esta categoría, que la vemos ya ahí preparada. Actúa en suelo. Y en suelo Eider tenemos Lecuna, a Eider Amaya. Lecuna, de Amaya. Y acaba Eider Lecuna en suelo. Usu Araujo también ha acabado el ejercicio de barra. Y ahora tenemos a Elena Bazán del Navarro Bioslada, esperando a que le den paso para subirse a la barra. Y en suelo a Irene Huarte. Y empieza Elena en barra. Se sube la barra. Única gimnasta del Navarro en Actúa esta en suelo categoría. Irene Huarte, Amaya. En suelo va a empezar Irene. Elena hace los saltos. Una caída. Irene ronda la pirueta. Para atrás.
Elena hace voltereta. Vuelve a caer. Va Irene por la segunda diagonal. Elena hace la salida. Irene hace paloma plancha para adelante. Y acaba Irene el ejercicio. En barra tenemos esperando a Nerea García de Ibayalde. Le dan las juezas la entrada a Nerea y se sube a la barra. Hace los saltos. Remonte para atrás. Flip-flap. No ha conseguido mantener el desequilibrio. Un giro. Y salida de mortal para adelante. En suelo tenemos a Aintzane Pardos, esperando a que los jueces le den la señal para empezar. En barra está esperando Carmen Mendoza. Actúa en suelo Aintzane Pardo. Es el turno de Aintzane en suelo. Ya está preparada. Y comienza su ejercicio. Pirueta y media. Paloma pirueta. Tenemos a Carmen subida a la barra, que no ha podido mantenerse de desequilibrio.
Va a instalar por la tercera diagonal. Carmen se cae después de una voltereta. Aintzane acaba el ejercicio. Carmen va con los saltos. Y salida de mortal para atrás. Ahí. Y saluda. La siguiente en barra es Soyane Ardanaz. Y a suelo va Elena Escolar. Ahí vemos a Elena preparándose. Actúa en Le dan suelo paso a las Elena Escolar, juezas Amaya. y se mete al suelo, se prepara para empezar su ejercicio. Paloma pirueta. Otra diagonal de Elena, ronda flip-flap, pirueta y media. Hace los saltos. Y ronda flip-flap pirueta. Y acaba Elena el ejercicio. Ahí vemos la repetición de la cuarta diagonal. Se prepara en suelo Irati Nájera, la penúltima gimnasta de malla. En barra sigue esperando todavía Ollane Ardanaz a que las juezas acaben de puntuar al anterior. Ahora empieza Ollane. Y comienza su ejercicio.
Hace saltos. Lateral. Actúa en suelo Irati Nájera, Amaya. Irati Nájera va a empezar su ejercicio en suelo. Ollán hace voltereta. Doble mortal de Irati. Hace salida Ollane. Segunda diagonal de Irati. Ronda flip-flap, plancha y pirueta y media. Paloma, pirueta. Y acaba Irati Nájera su ejercicio de suelo. En barra está esperando Nayera Hernández. Irati Eslava está preparada para su ejercicio de suelo. Última gimnasta en competir en suelo en la jornada de hoy. Empieza Nayera Hernández en barra. Actúa en suelo Irati Eslava. Irati Eslava empieza su ejercicio en suelo. Hace saltos Nayera. Cae de voltereta Nayera. Va Irati hacia la primera diagonal. Ronda, flip-flap, pirueta y media. Nayera lateral. Nayera hace un giro. Irati va por la segunda diagonal. Rondada, flip-flap, pirueta. Nayera acaba con la salida. Tercera diagonal de Irati. Paloma, pirueta.
Y acaba el ejercicio Irati-Eslava. Última gimnasta de Amaya en competir. Las gimnastas de barra también han acabado ya todas, por lo que ahora Secretaría pasará todas las notas al ordenador y enseguida empezaremos con la entrega de medallas.
Comienza la entrega de medallas. Ya han hecho todos los recuentos, por lo que empezamos con la entrega de medallas. En barra, base 8, tercera clasificada, Nerea García de Ibayalde. Clasificada Ollane Ardanaz. La segunda, Ollane Ardanaz. Usue Araujo. Tenis. Y la primera, Usu Araujo del tenis. Hacen entrega En de barra. medallas las juezas de la competición. Vía Olímpica 8. Y en vía olímpica 8, primera clasificada Irati Eslava. Perdón, tercera, segunda. Y primera clasificada Elena Escolar, Amaya. Hacen entrega de medallas las juezas de la competición. Primera clasificada Elena Escolar. Y segunda Irati. Suelo. En suelo. Base 8. Base 8, primera clasificada Ollane. Segunda clasificada Segunda Nerea García. Primera clasificada Carmen Mendoza. Y han dicho otra vez primera, por lo que supongo que la primera vez que ha dicho primera la tercera. Primera clasificada Carmen. O sea, sí. Segunda clasificada Irati Nájera, Amaya. Y primera clasificada Aintzane Pardo, Amaya. Aintzane Pardo primera y Irati, las dos Iratis, tercera y segunda. Saludan ahí todas las gimnastas. Con esto vamos a dar por finalizado la gran jornada de hoy, que hemos empezado con base 3, luego hemos visto la competición de los chicos y ahora por último base 8 y vía olímpica 8. Muchas gracias a todos los que habéis seguido la competición de hoy y esperamos veros la semana que viene en el Interclubs. Muchas gracias. En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea, superación, hobetzeko grina, juego limpio. joko garbia, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad. berdintasuna, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.